Muy buenos días, niños. Quinto básico, espero se encuentren súper bien en sus casitas. Nosotros hemos estado viendo las clases anteriores hablando acerca de los otros sistemas, el sistema digestivo, por ejemplo. Hablamos también del sistema respiratorio y hoy nos toca ver el sistema circulatorio, ¿ya? Por lo tanto, el propósito de esta clase es conocer la importancia entonces del sistema circulatorio en el transporte de sustancias nutritivas para nuestro cuerpo que son esenciales para la vida. Nosotros, como dije en un principio, vimos ya el sistema digestivo, ya que recoge, que recibe los nutrientes de los alimentos que nosotros consumimos, y además el sistema respiratorio, ya que tiene que ver con introducir, o intercambiar gases, introducir el oxígeno al cuerpo y además eliminar el dióxido de carbono, que es un gas que al cuerpo no le sirve, ya entonces es una sustancia de desecho. Entonces, ¿cómo se distribuyen o cómo se transportan estas sustancias al resto del cuerpo o a todo el cuerpo? Eso es lo que hace nuestro sistema circulatorio, que tiene como fin entonces distribuir, transportar los nutrientes o las sustancias nutritivas a todo nuestro cuerpo, a cada una de las células de nuestro cuerpo, porque ellas la necesitan. ¿Para qué la necesitan? Para realizar su trabajo. Ya es como se podría comparar, por ejemplo, con la función que cumple la benzina en un auto. ¿Ya? Si no tiene benzina el auto no va a funcionar. Lo mismo pasa entonces con los nutrientes, ¿cierto? Para que puedan funcionar nuestras células. Entonces, la circulación sanguínea. La sangre recorre todo nuestro sistema, todo nuestro cuerpo, a través del sistema circulatorio. Ya, como ustedes se fijan en la imagen, cada una de las partes, ¿cierto?, de nuestro cuerpo llega, ¿cierto? Esas líneas rojas y azules que aparecen ahí son vasos sanguíneos, ¿ya? Y se encuentran por todo nuestro cuerpo y están ligadas, ¿cierto?, al corazón. Mediante entonces la circulación sanguínea se transportan los nutrientes y los gases que necesita nuestro organismo para que las células, como dije anteriormente, puedan tener energía para poder hacer todo lo que ellas hacen, ¿ya? Por lo tanto, es un proceso vital para todos los seres humanos y para todos los seres vivos. En esta imagen nosotros podemos ver, ¿cierto?, los diferentes sistemas, ¿cierto? Los diferentes sistemas que hay en nuestro cuerpo que gracias al sistema circulatorio se pueden favorecer a través de tengo una cantante al lado, pero a través de, ¿cierto? Se fortalecen a través de toda la energía que le llevan la sangre, ¿cierto?, a cada uno de esos órganos. Primero, tenemos que en los pulmones, entonces, la sangre capta el oxígeno, ¿cierto? Se hace el intercambio gaseoso, ¿cierto? Recibe el oxígeno y ese oxígeno o esa sangre que está oxigenada o que está rica en oxígeno llega a la parte izquierda de nuestro corazón. ¿Ya? A la parte izquierda del corazón es ahí donde llega la sangre que es rica en oxígeno. Luego, a través desde esa misma parte, ¿cierto?, del corazón, se impulsa la sangre a todo el resto del cuerpo. Ya dice el número 2, el corazón envía la sangre con oxígeno hacia todos los órganos, tejidos y células del cuerpo. Ya, a su vez, en el número 3, en el sistema digestivo, ¿cierto?, la sangre llega al intestino delgado, recoge los nutrientes de la absorción de los nutrientes de los alimentos que nosotros consumimos. ¿Ya? Esa es la número 3. O sea, parte del corazón, pasa por el sistema digestivo, ¿cierto?, en el intestino delgado, para que la sangre con oxígeno, también a esa sangre se le incluyan los nutrientes de los alimentos, ¿cierto?
y así poder distribuirla a cada una de las células que componen el cuerpo. Ya, en el número 4 dice que durante el flujo de la sangre recorre, ¿cierto?, cada una de las partes del cuerpo y a su vez va recogiendo desechos, ¿ya? O sea, va entregando nutrientes y va recibiendo, ¿cierto?, las sustancias de desecho como el dióxido de carbono que generan las células cuando trabajan. En los riñones, ya ahí está el número 5, en los riñones la sangre es filtrada. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que por una parte del riñón, dentro del riñón, ya un aparato que se llama el glomérulo, ya ahí se filtra la sangre. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que el cuerpo necesita se devuelve al cuerpo y todo lo que no sirve, todas las sustancias de desecho, se tienen que eliminar. ¿Y cómo se eliminan? Se eliminan a través de la orina. ¿Ya? Así se forma la orina entonces que nosotros eliminamos. Entonces, tenemos que, vamos repasando de nuevo, tenemos que la sangre entonces capta el oxígeno en los pulmones, ¿cierto? Lleva la sangre con oxígeno al corazón y el corazón es la que la distribuye, ¿cierto?, al resto del cuerpo. Cuando pasa por el sistema digestivo, ¿cierto?, capta los nutrientes de los alimentos que consumimos y sigue su recorrido por el resto del cuerpo. Cuando pasan los riñones, entonces, y a través de todo el recorrido del cuerpo va entregando nutrientes y recibiendo sustancias de desecho. En los riñones se produce una filtración de esta sangre donde todo lo que sirve se devuelve al cuerpo, se devuelve a la sangre, ¿cierto?, para que se siga distribuyendo, y todo lo que no sirve se elimina como sustancia de desecho a través de la orina. Luego, la sangre, ya que viene de vuelta al corazón, ya que viene rica en dióxido de carbono y también otro que es el desecho, ¿cierto?, de las células, llega a la parte derecha del corazón. ¿Ya? Llega a la parte derecha del corazón y luego el corazón la envía a los pulmones. ¿Para qué? Para que se produzca nuevamente el intercambio gaseoso, o sea, se elimine el dióxido de carbono y se intercambia, ¿cierto?, con el oxígeno. Se elimina el dióxido de carbono y se recibe el oxígeno. Y así nuevamente la sangre oxigenada o rica en oxígeno pasa a la parte izquierda del corazón y así se va distribuyendo al resto del cuerpo. Acá vamos a ver ahora los componentes del sistema circulatorio. Acá tenemos entonces la sangre. La sangre es un tejido, ¿ya? ¿Por qué? Porque está formado por células. Recuerden que, como vimos en clases anteriores, el conjunto de células forman un tejido, ¿ya? Por lo tanto, la sangre se considera tejido, ya que está compuesta por el plasma y elementos figurados. ¿Ya? ¿Qué es el plasma? Es la parte líquida y además nutritiva que tiene la sangre, ¿ya? Y los elementos figurados son los glóbulos blancos, plaquetas y glóbulos rojos. Los glóbulos blancos se encargan del sistema de defensa de nuestro cuerpo. Eso lo vamos a ver unos años más adelante, ya cuando vayan en séptimo. Pero el sistema de defensa está encargado de defendernos frente a enfermedades. ¿Ya? Es como nuestro ejército que nos defiende de posibles virus o bacterias que nos puedan causar enfermedades, ¿ya? Los glóbulos rojos se encargan de transporte, ya sea del oxígeno o del dióxido de carbono. En ellos es donde se captan estos gases y se transportan a través de la sangre. Y las plaquetas son como trozos de células ya de los mismos glóbulos blancos o glóbulos rojos, ya que se encargan principalmente de la coagulación sanguínea. Por ejemplo, cuando nosotros nos hacemos las heridas. Ya cuando nos hacemos una herida, ya nosotros la lavamos, ¿cierto? Y generalmente se empieza a formar una costrita. Ya se seca la sangre y se forma una costrita. Eso es gracias a las plaquetas, ¿ya?
Por eso se coagula entonces la sangre y no se produce que salga y salga y salga y salga y sangre, ¿ya? Si no tuviéramos plaquetas nosotros, si tuviéramos una baja de plaquetas, como ocurre en algunas enfermedades, es más probable que suframos alguna hemorragia, ¿ya? ¿Por qué? Porque la sangre sigue fluyendo y no se coagula, o sea, no se detiene la salida de sangre, por ejemplo, por decirlo así, ¿ya? Otro componente o otros componentes del sistema circulatorio son los vasos sanguíneos, ¿ya? ¿Qué son los vasos sanguíneos? Son conductos, ¿ya? Por donde circula la sangre, ¿ya? Tenemos arterias, tenemos capilares y tenemos venas. Las arterias es el vaso sanguíneo más grueso, ¿cierto? Más grande, de una capa de músculo mucho más gruesa, ¿ya? ¿Por qué? Porque las arterias, la presión que lleva la sangre es mucho mayor, ¿ya? Las arterias son las que salen, por ejemplo, la del corazón, la más grande, la aorta, es por ahí sale la sangre directamente del corazón, por lo tanto la presión con la rapidez que pasa la sangre por ahí es mayor, por eso que es más gruesa las paredes. A diferencia entonces de los capilares, que es un vaso sanguíneo muy pequeñito, muy delgadito, ¿ya? Y es tan delgadito que facilita entonces el intercambio de sustancias, como por ejemplo gases o nutrientes. Los capilares son los que se encuentran rodeando cada uno de los órganos, ya que se encuentran en nuestro cuerpo y así entregan y reciben a la vez ciertos nutrientes, reciben sustancia de desecho y ellos entregan nutrientes a los órganos de nuestro cuerpo o a las células, más bien dicho, de nuestro cuerpo. Y por último tenemos las venas, ya que es el músculo, la capa, ¿cierto?, que está compuesta, es mucho más delgada que las arterias, ya ellas el tipo de músculo permite que ellas se puedan como hinchar dependiendo de la cantidad de sangre. Por ejemplo, cuando hace calor, si ustedes se fijan, o principalmente uno mira a los papás, a las mamás, cuando hace calor las venitas se hinchan mucho. Ya eso pasa sobre todo cuando uno es más adulto. Cuando hace calor las manos se hinchan mucho, las venitas, ¿ya? Y eso tiene que ver porque hay mayor flujo sanguíneo, ¿ya? O cuando uno pone la mano hacia abajo, por ejemplo, también tiene que ver con la cantidad de sangre que pasa por esa vena, ¿ya? Y otra particularidad que tienen las venas es que tienen válvulas, ¿ya? Válvulas que son unidireccionales. ¿Qué significa esto? Que permite que la sangre vaya hacia una dirección y no se devuelva. Ya, a eso se refiere con unidireccional, que tenga solamente una dirección. Ya, mi amor. ¿Ya? Perdón por la interrupción, pero aquí estamos en casa, así que se sienten todas las bully conversaciones de la bebé. Ya, entonces, esa es una particularidad entonces que tienen las venas, que son válvulas unidireccionales, entonces que permite que la sangre vaya en una sola dirección. Shh, calladita, estoy ocupada. Y acá tenemos entonces el último componente del sistema del sistema sanguíneo, que es el corazón. ¿Ya? El corazón es un músculo, ¿ya? Y es el motor que impulsa la sangre a todas las regiones de nuestro cuerpo, ¿ya? Ahí, si ustedes se fijan, ahí está la imagen del corazón. Y el corazón posee 4 cavidades. Se divide en 4, ¿ya? Se divide en 4. Tenemos 2 aurículas, que es la parte superior, ¿cierto? Aurícula derecha y aurícula izquierda. Y tenemos 2 ventrículos, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Entre aurícula derecha y ventrículo derecho hay comunicación. Lo mismo con la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo.
pero no hay comunicación entre aurículas o entre ventrículos. ¿Por qué? Porque la sangre es distinta, ¿ya? Como les dije al principio de la clase, en la aurícula izquierda llega la sangre que está rica en oxígeno, que proviene del pulmón, ¿ya? Luego pasa al ventrículo, ¿cierto? Pasa al ventrículo izquierdo y se va por la aorta el resto del cuerpo. Llega por la aurícula, ¿cierto? Pasa al ventrículo y se va por la aorta, por la arteria aorta. En el caso de la parte derecha del corazón, es sangre que viene o proveniente del cuerpo, o sea, viene rica en dióxido de carbono o en sustancias de desecho. Por lo tanto, llega a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y luego se va, ¿cierto?, al pulmón para hacer el intercambio gaseoso, o sea, para que eliminar el dióxido de carbono y para que le entregue oxígeno a los pulmones, ¿ya? El corazón, cada vez que hace eso de llegar sangre a las aurículas y luego al ventrículo y luego al resto del cuerpo o a los pulmones, se hace a través de los latidos, ¿ya? ¿Qué son los latidos? Es cuando el corazón se contrae y se dilata, ¿ya? Esto permite impulsar la sangre al cuerpo, ¿ya? El latido tiene dos fases. Tenemos la sístole, que es cuando el corazón se contrae, así como cuando se aprieta, y tenemos la diástole, ¿ya? Que es cuando el corazón se relaja, o sea, se expande. Esto es, al contraerse en la sístole el corazón se vacía, por lo tanto, se envía la sangre o al pulmón o al cuerpo. En la diástole, cuando el corazón se relaja, permite que nuevamente llegue sangre al corazón, ya sea rica en oxígeno o rica en dióxido de carbono. Eso se hace de manera simultánea. O sea, en diástole, cuando se relaja el corazón, llega sangre rica en oxígeno y además sangre rica en dióxido de carbono, ¿ya? Y luego se contrae para enviarla ya sea al resto del cuerpo, la que es rica en oxígeno, o al pulmón, la que está rica en dióxido de carbono, ¿ya? Espero que se entienda eso. Obviamente es mucho más fácil si yo estuviera ahí indicándole los monitos o por dónde pasa la imagen, por ejemplo. Pero se hace difícil, ustedes saben todo esto debido a la pandemia, ¿ya? Pero eso es lo que se produce y así entonces se distribuyen todos los nutrientes, ¿cierto? O los gases que necesitan nuestras células para poder trabajar y por lo tanto para que nosotros podamos vivir. Para esta clase me gustaría que realicen esta actividad en su cuaderno, ¿ya? Son donde tienen que explicar, ¿cierto? Evaluar la situación y explicarla, donde aparecen, ¿cierto?, los componentes de la sangre, glóbulos rojos, blancos y plaquetas, ¿ya? Y cada uno, como yo les dije, tiene una función, ¿ya? Tiene su función. Entonces tienen que explicar ahí en el cuadrito qué ocurriría si faltase, por ejemplo, los glóbulos rojos, o sea, si no tuviéramos glóbulos rojos. ¿Qué pasa si no tenemos glóbulos blancos? ¿Qué pasa si no tenemos plaquetas? ¿Ya? Todo eso tienen que explicarlo ahí en su cuaderno. Tienen que copiar todo eso, ¿cierto? Y en su cuaderno y responder. Recuerden que estoy recibiendo sus actividades, ¿cierto? La evidencia de sus actividades para que las envíen. Les mando un besito a todos, que estén muy, muy, muy bien. Nos vemos. Chao.